eh, ácidos grasos o cadenas de, digamos, de otros oligopéptidos dentro de la estructura principal de la proteína. Y entonces eso provoca que Escherichia coli en ese sentido no sea muy efectivo para para los procesos posttraduccionales. Y es por eso que a partir de eso se ha buscado otros modelos para hacer la transformación y producción de las proteínas recombinantes que efectivamente sí puedan tener esas facilidades de hacerlas. Y bueno, una de las más utilizadas también ahora son las levaduras. La primera que se estudió, como ustedes podrán asumir, es Saccharomyces cerevisiae, ¿no? Que es la levadura de cerveza, la común y corriente. El problema de esa es que ocurre lo mismo que con el primer hongo que se descubrió o que se describió como, por ejemplo, degradador de la podredumbre blanca, ¿no? Resulta ser que Saccharomyces sí es un organismo modelo efectivo, pero no resulta tan efectivo para los procesos de producción de proteínas recombinantes, pero el modelo ya está. Entonces, lo que se buscó fue un hongo similar a Saccharomyces cerevisiae, pero que, digamos, tenga mayor facilidad para los procesos de producción recombinante de proteínas. Y entre tanta variedad de hongos, el que se descubrió fue Pichia pastoris, ¿no? Entonces, Pichia pastoris es igual una levadura, que aquí pueden ver su foto, que a diferencia de Saccharomyces tiene mejores rendimientos en la producción de proteínas recombinantes y entonces ahora se la utiliza a Pichia pastoris como organismo modelo para la producción de diferentes proteínas. Entonces, la forma en la que se hace la transformación en Pichia pastoris es bastante similar a Escherichia coli, pero con una diferencia, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que utilizar es que no se puede colocar, por ejemplo, si se acuerdan, el procedimiento para E. coli era colocar 50 microlitros de las células más 2 microlitros del plásmido, hacerle shock térmico y esperar a, la selección de colonias positivas y negativas al gen de interés. En este caso, Pichia pastoris, al ser un organismo eucariota, va a tener propiedades de membrana un poco más difíciles para acceder dentro y para que esta célula reciba el material genético. Y mucho más pensando de que Pichia pastoris, al ser un organismo eucariota, posee un núcleo. Entonces, básicamente, el material genético tiene que pasar dos estadios, una membrana citoplasmática y también tiene que pasar la membrana nuclear. Por eso es muy necesario que previamente se realice la transformación. Hay que hacer una proliferación del plásmido que va a servir para introducir el material genético dentro de Pichia pastoris. Y esa proliferación se realiza generalmente en vectores procariotas como Escherichia coli. Entonces, una vez que ustedes tengan una concentración adecuada de plásmidos, o sea, ustedes hacen el proceso de producción del plásmido, van a aislar el plásmido a través de kits de purificación y una vez que midan la cantidad y la concentración adecuada de plásmido, entonces este va a ingresar recién dentro de la célula competente. Y el único proceso que va a permitir el ingreso de su plásmido proliferado dentro de Pichia pastoris, en este caso, es a través de la electroporación. Otra de las características que también va a tener su plásmido de proliferación es que antes de que ingrese a la membrana nuclear hay que linearizarlo en el citoplasma. Entonces, ustedes van a colocar, por decirlo así, el plásmido redondo. Este es el plásmido que va a servir para el ingreso y lo van a introducir por electroporación dentro de la célula de Pichia pastoris. Ahora, en algunos casos, ustedes pueden producir su proteína de interés como la producirían en un Escherichia coli normal, ¿verdad? O sea, sin ningún tipo de modificación en el plásmido. Y bueno, colocan una presión selectiva, un marcador de selección, que en este caso, a diferencia de Escherichia coli, el Pichia pastoris solamente tiene antibióticos como
como marcadores de selección y van a poder elegir las colonias positivas que van a llevar el gen de interés. Entonces, en Pichia pastori sí es posible hacer la transformación y la producción de su proteína como se hace en Escherichia coli, pero el problema de hacer esto es que cuando la levadura, en este caso Pichia, se divida o siga un proceso mitótico normal, hay mucha probabilidad de que el plásmido dentro de las células hijas se vaya a perder. Entonces puede ser que una sí tenga, la otra ya no, y obviamente en procesos exponenciales a la larga eso va a provocar que con el tiempo la proteína de interés vaya a perderse. Para solucionar ese problema, entonces lo que ustedes hacen es primero linearizar el vector de clonación, que eso quiere decir que una vez que el plásmido haya entrado al citoplasma, ahí se la corta con enzimas de restricción, de tal manera de que su plásmido ya no va a ser circular, sino va a ser lineal. Y a través de la electroporación van a provocar el ingreso no solamente dentro del citoplasma, sino también ya dentro del núcleo. Y una vez dentro del núcleo, estas piquias que van a ser también células competentes, que quiere decir que van a estar predispuestas a la producción y a la recepción de material genético foráneo, van a incluir dentro de su cassette genómico ya su gen de interés. Y lo va a hacer a través en este sitio que se denomina AOX1, que codifica la alcohol deshidrogenasa 1, que es el marcador de inducción o el promotor de inducción para la producción de proteínas recombinantes dentro de Pichia pastoris. Entonces aquí dentro de su vector de clonación van a tener una región específica para la unión al genoma de Pichia y bueno, una vez que pase, digamos, unas dos generaciones de su primera tanda de Pichia pastoris que han sido transformadas, pues van a tener la célula clonada, pero esta vez ya integrada por recombinación al genoma estructural de Pichia. De tal manera de que la posibilidad de perder esta vez el gen de interés va a ser escasa, a diferencia de si utilizáramos el plásmido también como mecanismo de producción de la mencionada proteína. Entonces, las ventajas que va a tener Pichia es que son sistemas eucarióticos complejos. ¿Eso qué quiere decir? Que van a tener la posibilidad de realizar eh, regulaciones post-traduccionales, que quiere decir que Pichia va a poder producir, por ejemplo, glucoproteínas o lipoproteínas, porque sí va a tener el mecanismo para unir oligosacáridos o oligolípidos a las estructuras de su proteína de interés. Al igual que Escherichia coli, es un hospedero aún es poco costoso, de tal manera de que no es demasiado caro poder producir proteínas recombinantes en levaduras. Tiene un razonable tiempo de duplicación, no es los 20 minutos de Escherichia coli, pero 2 horas suena bastante bien, entonces ustedes podrían triplicar su población en aproximadamente 6 horas. También tienen la posibilidad de secretar la proteína de interés al medio de cultivo, de tal manera de que si en caso están produciendo una proteína tóxica para el hospedero, en este caso para piquia, ustedes tienen la posibilidad de verterlo fuera de la célula, colectarlo y no estar cosechando como en Escherichia coli todo el tiempo y destruyendo las células, sino puede ser más factible a procesos de reactores de fed batch o de batch, que básicamente el artículo científico que les mandé respecto a piquia toma en cuenta todos estos parámetros. Y bueno, nuevamente producción de proteínas complejas sin necesidad de chaperonas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Pichia pastoris tiene un sistema de plegamiento adecuado de proteínas mucho más avanzado que Escherichia coli, también al poseer mayor variedad de codones a la hora de traducir la proteína, cosa que es muy deficiente en E. coli, lo vamos a ver mañana cómo se soluciona en ese sistema. Pero también Pichia pastoris tiene aspectos negativos, como por ejemplo, para su transformación requiere de plásmidos en alta concentración en Escherichia coli, y a veces eso es bastante difícil de producir porque ahí ya va a depender de los mecanismos de acción de la Escherichia coli más que de Pichia pastoris per se.
Los promotores de producción son poco flexibles, eso igual lo van a leer un poco en el artículo científico respecto a Piquia pastoris, porque los promotores son muy cerrados y muchas veces al momento de colocar esos inductores o esos promotores, las sustancias promotoras, mejor dicho, el tiempo de producción varía, el ciclo de vida de Piquia pastoris cambia y bueno, la producción de proteínas se ralentiza de por sí. Fácil contaminación del medio de cultivo. Eso también es un problema de Piquia pastoris al momento de hacer el cultivo y sus proteasas naturales pueden degradar el producto. ¿No? Que pese a que las células que se utilizan son eh, competentes, que quiere decir que tienen muchas limitaciones eh, para inhibir, por ejemplo, la producción de proteínas recombinantes, hay situaciones y hay genes que no se pueden sacar porque si no estarías eliminando procesos naturales del ser vivo y sería más propenso, por ejemplo, a la muerte celular en ausencia de ellos. Pero estas proteasas de igual manera van a muchas veces ser contraproducentes a su propia proteína de interés. En ese sentido, Piquia pastoris tiene problemas con ese tipo de proteasas, que en Escherichia coli, por ejemplo, eso ya está más limitado. Quiere decir de que hay otros problemas que impiden la producción de proteínas, pero uno de ellos no son las proteasas recombinantes. Ahora pasamos a las recombinaciones en plantas. Para producir proteínas en plantas, lo que se necesita es un segundo vector de infección o de transformación, que en este caso es el Agrobacterium tumefaciens, que es una bacteria que tiene la propiedad de transfectar un segmento de DNA que se denomina DNA-T y lo va a integrar al genoma de la planta que infecta. Entonces, este DNA-T se halla en un plásmido que es característico de este Agrobacterium tumefaciens y básicamente ahí es donde vamos a poner la proteína de interés y la manera de hacer la transformación es infectando con esta bacteria por completo a una cierta fracción de la planta en donde queramos hacer la producción o la difusión de esta infección por este agrobacterium. Entonces la transformación de plantas, por ejemplo, puede darse en hojas, puede darse en cloroplastos o puede darse en transformaciones por vectores virales o a través de protoplastos. Entonces, básicamente, ¿cómo se realiza la transformación en plantas? Entonces, tenemos un Agrobacterium tumefaciens eh, independiente, obviamente va a ser también competente, que quiere decir que su genoma haya sido descrito por completo y se le ha sacado, por ejemplo, genes que podrían ralentizar o que podrían ser contraproducentes a la producción de proteínas. Y entonces lo que se hace es sacar su plásmido que se denomina plásmido TI, que va a tener una región que se denomina DNA-T, que este va a ser el que va a ser el encargado de la infección de la planta a la que se busca transformar. Entonces, básicamente, lo que se hace es sacar el plásmido, se lo purifica, y este plásmido se le va a cortar con enzimas de restricción, al igual que del gen de interés, como pueden ver acá en sus regiones, sus stickings, de tal manera de que una vez que ya esté completamente seleccionado el plásmido que posee el gen de interés, ya está listo este plásmido recombinante para ser reinsertado en agrobacterium. Entonces, para determinar si es que su gen de interés ha ingresado al plásmido, entonces pueden transformar este plásmido, por ejemplo, dentro de células de Escherichia coli y hacer la verificación correspondiente, ¿no? Y una vez que ya está comprobado, entonces vuelven a purificar este plásmido y lo vuelven a reinsertar dentro de las células de Agrobacterium tumefaciens a través ya sea de electroporación o también de shock térmico. ¿Por qué? Porque son competentes. Entonces ya están preparadas para hacer esa cosa. De tal manera de que existen varios métodos para la inserción de este
de esta bacteria dentro de las células de plantas. Eso puede ser a través, por ejemplo, de inyecciones normales. Ustedes utilizan, por ejemplo, como lo van a ver acá, una jeringa normal y digamos aquí tienen su cultivo del agrobacterium completamente transformado y lo que van a hacer es inyectarlo directamente a las hojas, ¿no? Otro modelo de transformación es utilizando microinyecciones o microbombardeos, que básicamente es colocar las fracciones de DNA dentro de cristales de tungsteno y de oro, de tal manera de que el DNA ya va a estar aquí listo para ser infectado. Pero obviamente el DNA aquí es específico de Agrobacterium tumefaciens. Entonces, en este microbombardeo, ustedes evaden utilizar la célula como tal, pero sí van a inyectar o van a microbombardear el plásmido. Entonces, como pueden ver acá, ustedes van a hacer una liberación de gas, que generalmente es un gas inerte, tipo argón o helio, por ejemplo, de tal manera que de las partículas plasmídicas van a ser disparadas al, al tejido blanco, ¿no? Que en este caso puede ser una hoja de alguna planta, ¿no? Y el tercero es básicamente por jugando un poco con las hormonas vegetales, que eso es lo que van a ver en el paper que les voy a mandar el día de hoy, que es un poco parte de la biotecnología vegetal. Ustedes saben que también para los procesos de crecimiento y de proliferación celular de plantas existen hormonas que van a servir como reguladoras de crecimiento y de multiplicación. Entonces, básicamente lo que se hace es inducir a la formación de callos dentro de las plantas. Los callos son básicamente vendrían a ser como las células madre, porque van a ser células que no van a tener una eh, acción o una función específica. Pueden convertirse en hojas, pueden convertirse en raíces, pueden convertirse en tallos, dependiendo de las posteriores regulaciones hormonales que ustedes le pongan. Entonces, básicamente lo que hacen es inducir a la formación de callos, inyectar la agrobacterium dentro de esos callos y esperar a que esos callos se vayan desarrollando y vayan creciendo en medios de cultivo. Y van a hacer diferentes tipos de selección, porque también aquí dentro del plásmido van a incluir cassettes de selección, puede ser resistencia a antibióticos, puede ser resistencia a glifosato, que eso es lo que van a leer en el artículo, puede ser de diferentes tipos de marcadores que van a permitir seleccionar aquellas células que van a ser, que ya han integrado, por decirlo así, los genes de interés dentro de sus estructuras y posteriormente ya van a hacer micropropagaciones y van a hacer crecer pequeños plantines y van a crear organismos transgénicos que muchas veces les va a ser para transformar estas plantas para que las propias especies sean resistentes a algo o sean productoras de algo, o también puede ser para también producir sus genes de interés. En este caso, por ejemplo, tenemos un marcador de la Green Fluorescent Protein dentro de la hoja, y de tal manera que aquí ustedes pueden ver que su proteína de interés está siendo producida en toda esta sección de la hoja, y bueno, por multiplicación celular o dependiendo también de algunas señales que puedan dar, entonces las proteínas pueden migrar a diferentes hojas o a diferentes partes de la planta. De tal manera de que eh, obviamente las ventajas que va a tener es que la producción de la proteína de interés va a ser ya automática y ya no va, solamente el proceso de transformación es una sola vez. Después ustedes cuidan el plantín y la proteína va a ser producida constantemente. Entonces ya no tienen la necesidad de cosechar la proteína todo el tiempo como ocurría con Escherichia coli y también como ocurría con Pichia pastoris. Las razones porque ya el gen va a estar dentro del hospedero e incluso en un proceso reproductivo de la planta se puede llegar a tener una mantención del gen de interés en la progenie de la propia planta. Entonces, otra de las ventajas es que el gen de interés puede ser insertado al DNA nuclear o cloroplástico, que es específico de plantas. Entonces,
digamos, pueden producir hasta incluso dos tipos de proteínas dentro de un mismo hospedero, porque pueden inducir de que una proteína se produzca en el DNA nuclear de las células de las plantas y otra proteína de interés más pequeña, obviamente, en el DNA cloroplástico de las plantas. Y bueno, obviamente tienen la misma ventaja que producir en piquia, porque las proteínas complejas pueden ser producidas sin necesidad de chaperones al ser las plantas organismos complejos. El problema de la transformación en plantas es que todavía es un poco costosa, especialmente si utilizan el microbombardeo. Ya se imaginan que cualquier cosa que tenga oro es caro de por sí. Y hay riesgos asociados a usos de vectores virales, como también pueden provocar los dilemas éticos, ¿no? Entonces, en vectores virales básicamente se sigue el mismo procedimiento, solamente que en vez de empaquetar este plásmido dentro de Agrobacterium, lo van a hacer en un adenovirus o en un lentivirus y el proceso es exactamente el mismo. Y otro problema que van a tener es que cualquier cosa que pongan ustedes en plantas va a ser siempre polémico porque como este es el tipo de transformación que es más conocido porque tiene implicaciones agroindustriales y tiene aplicaciones alimenticias, entonces básicamente es conocido por la gente y siempre va a haber dilemas éticos respecto a la transformación utilizando plantas para producción de proteínas de interés. Otro modelo de transformación que es bastante similar, pero un poquito más fácil de manejar son las microalgas. Las microalgas también pueden ser unicelulares, pero la ventaja de las microalgas, como pueden ver, es que son organismos eucariotas. Entonces, al igual van a poder permitirnos la producción de proteínas de interés y van a permitir regulaciones post-traduccionales. Entonces acá como pueden ver y lo van a leer cuando les lleguen las presentaciones, aquí tienen un listado de los tipos de microalgas que se utilizan y sus características para las transformaciones genéticas. Y como pueden ver, hay algas verdes, estas clorófitas, hay organismos o microbacterias que tienen, digo, microalgas que van a ser algas rojas que van a ser similares, van a tener morfologías similares a un bacillus o unicelulares que van a ser inmóviles, como este caso de la prasinófita que no tiene flagelos, por ejemplo, dentro de su estructura. Básicamente, la forma de producción en microalgas es similar a la de plantas, pero la forma de producción va a ser mucho más sencilla de verificar, ¿no? Entonces, básicamente tienes el gen de interés, lo metes en un vector de clonación, lo proliferas, luego lo pones lo colocas nuevamente en el plásmido TI de Agrobacterium tumefaciensis y ya está listo para ser inyectado, ya sea por microbombardeo, ya sea por una inyección normal o por infección con Agrobacterium tumefaciens. Entonces, lo que van a tener acá es que la microalga va a estar creciendo feliz en su placa Petri específica y lo que van a hacer ustedes es microbombardear o infectarla con Agrobacterium, de tal manera de que con el tiempo van a hacer cambios del medio selectivo, van a colocar su marcador de selección, que puede ser en este caso un antibiótico, y van a ver que poco a poco el número increíble de microalgas que tenían inicialmente en su placa de Petri van a ir reduciéndose y solamente aquellas que han logrado introducir su gen de interés con el marcador de resistencia, por ejemplo, a canamicina, van a empezar a crecer en el plato de cultivo. Y luego, si es que, por ejemplo, ustedes tienen un segundo marcador de selección, por ejemplo, resistencia a algún plaguicida, por ejemplo, entonces lo que van a hacer es una segunda selección colocando placas que no solamente van a tener el antibiótico, sino que también van a tener, por ejemplo, su plaguicida aquí. Entonces va a haber una segunda selección en el que algunas de estas microalgas que han crecido, que se han mantenido vivas, van a ser descartadas porque no van a tener, por ejemplo, el gen de resistencia al plaguicida. Entonces ahí hacen una segunda selección o una tercera selección, dependiendo de cuántas
proteínas marcadoras han intentado colocar para la producción de su proteína de interés, y luego de ahí las que obviamente ya son, ¿cómo se llama?, completamente transformadas y tienen todos los rasgos que ustedes quieren tener, es entonces cuando se hacen los análisis de DNA para ver si es que el gen de interés ya ha sido insertado dentro del genoma de las microalgas, y para posterior verificación ya de la producción de su proteína de interés, como pueden ver acá a través de Western blot o a través de análisis de ELISA. Entonces, a diferencia de una planta que, por ejemplo, el tiempo de vida de una planta puede ser de 5 años o 1000 años, incluso las microalgas duplican su biomasa en 24 horas, entonces son sistemas vegetales igual de óptimos que las plantas, pero con un tiempo de vida más corto. Puede ser un cultivo escalable, y de hecho existen unas compañías muy interesantes que fabrican este tipo de proteínas de interés en reactores de algas, pero que les dé la curiosidad y puedan entrar al internet y busquen cultivos de microalgas. Son reactores realmente muy, 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 muy interesantes, y en ese sentido, digamos, el proceso de escalamiento es muy, muy fácil de hacer en microalgas, a diferencia, por ejemplo, de las plantas, ¿no? Porque de las plantas ustedes pueden hacer 35 ensayos, y de esos 35 ensayos, con mucha suerte, una saldrá transformada correctamente, y habrá que ver si esa una que ha salido correctamente va a poder propagar el gen a la progenie. Y el problema es que el tiempo de vida, por ejemplo, de una planta hasta que produzca la semilla puede ser de un año o de un año y medio. Entonces, para tener una cantidad importante de plantas para volver una producción, digamos, escalar, va a ser más complicado que, por ejemplo, con las microalgas. Eh, las algas tienen una propiedad, que es que no solamente tienen cloroplastos, sino también tienen mitocondrias y DNA nuclear. Entonces pueden colocar el DNA a cualquiera de esos tres DNAs, ¿no? Al nuclear, al cloroplástico y al mitocondrial. Entonces pueden producir, por ejemplo, tres proteínas de manera simultánea. Y obviamente la característica de todo organismo eucariota, que puede producir proteínas complejas sin necesidad de chaperonas, y también pueden agregar oligosacáridos o oligolípidos a la estructura de su proteína de interés. El problema de las microalgas es que para cultivarlas de manera adecuada necesitan fotorreactores, porque porque las algas necesitan luz para sobrevivir al ser organismos autótrofos, que generalmente eso es costoso. También necesitan procesos de aireación muy óptimos, porque las algas necesitan mucho oxígeno para crecer, y obviamente el oxígeno en términos de bioreactores es bastante caro. Y bueno, la transformación, que también se puede hacer por microbombardeo, es costosa. Y finalmente, para acabar la presentación y para terminar la clase del día de hoy, vamos a ver la transformación en organismos animales, que va a ser básicamente similar a la de las plantas, solamente que aquí, en vez de utilizar el Agrobacterium, se utiliza el baculovirus, que es un virus específico. Es un sistema viral que va a tener la capacidad de infectar a lepidópteros. A ver, solamente para ver si están ahí, ¿qué es un lepidóptero? Si es que tienen alguna idea. Sé que no llevan ningún tipo de zoología, pero a ver, para ver quién tiene una idea de qué es un lepidóptero. Mi micrófono se ha arruinado. No, mi No, no, micrófono. no, Son no las se te arruina. mariposas. Son insectos Mm, voladores. Exactamente, son las mariposas. Perfecto. Me alegro mucho que en bioquímica les enseñan algo de biología. Entonces, básicamente es el sistema similar a Agrobacterium, solamente que aquí van a utilizar un virus en vez de una bacteria para
inocular o para propagar su gen de interés. Entonces la metodología se llama BEPS, entonces ustedes pueden buscarla, por ejemplo, acá en esta página web y ahí van a ver todas las descripciones, todas las características que van a tener, porque el baculovirus puede tener diferentes características para infectar eh, eh, a las células de los lepidópteros de diferente manera y con diferentes características. Pero básicamente lo que utiliza es el promotor P10 que va a codificar una poliedrina del genoma de baculovirus y eso es lo que ustedes van a transfectar a a las pobres mariposas para que ellas sean las productoras de la proteína de interés. Y obviamente, al ser un virus y al infectar en un proceso lítico para la proliferación del virus y para la liberación también de la poliedrina, a la larga van a terminar matando al organismo transformante, que en este caso van a ser las mariposas. Entonces, lo que va a ser importante de esto es que la producción va a ser constante porque va a manejar la biología de la especie. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes van a tener, por ejemplo, su campo de baculovirus y de mariposas competentes y que básicamente la mariposa va a seguir su proceso de reproducción normal y también van a hacer que esa mariposa, por decirlo así, empiece a ingerir los sitios donde va a estar presente el baculovirus con su proteína de interés, entonces la producción va a ser bastante automática y siguiendo la biología de ambas especies. Entonces, básicamente lo que ustedes hacen es, primero, amplificar su gen de interés en la región de la codificante de la poliedrina, la P10, aquí está el gen, y lo van a colocar en un plásmido recombinante donador y eso lo van a, obviamente, proliferar en Escherichia coli. Y aquí van a formar una figura nueva, que es lo que se va a llamar un bácmido. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es que van a insertar su gen de interés en el genoma de Escherichia coli. Entonces, esta, por ejemplo, esta célula competente que va a ser específica para BEPS, para baculovirus, entonces va a ser más fácil de que su genoma plasmídico inserte un genoma portador de su gen de interés dentro del genoma estructural de E. coli. Entonces, nuevamente van a volver a proliferar ya este bácmido, o sea, ya van a empezar a hacer que la Escherichia coli con su gen de interés vaya creciendo, multiplicándose en términos de producción celular y van a tener igual marcadores de selección. ¿Se acuerdan de las colonias blanquiazules, ¿no? Las blancas son las que tienen el gen, las azules son las que no tienen el gen. Entonces ustedes hacen la selección y van a seguir multiplicando el genoma de su Escherichia coli hasta tener una cantidad de células muy importante y van a hacer la purificación del DNA genómico. Entonces van a, por decirlo así, eliminar todo rastro de las membranas de Escherichia coli y eso es lo que van a transfectar a tejidos de las mariposas, o sea, con este bácmido lo van a transfertar a las células de los insectos, que no son obviamente los lepidópteros como tal, sino simplemente son tejidos animales que van a estar en una placa Petri, y luego van a hacer la transfección con baculovirus, ¿no? Y de tal manera de que van a salir partículas virales y ustedes pueden hacer dos tipos de ensayos para verificar si es que el genoma ya de estos baculovirus tienen su gen de interés, ya sea a través de titulación de placas, eso quiere decir que van a tener igual eh, células acá de baculovirus y aquellas que se tiñan, por ejemplo, de algún color o que van a formar un halo de decoloración,
son aquellas donde los baculovirus están siendo activos y portan su gen de interés, o los van a amplificar a estos baculovirus para incrementar la cantidad para ya un proceso de producción automática de su gen de interés. Y lo que les decía, lo que sigue es el modelo de producción siguiendo la biología de la especie. Entonces, básicamente, ustedes tienen una hoja, aquí van a estar las partículas de, virales que van a estar ya con su gen de interés. Lo que van a hacer es que las larvas de estos de estas maripositas, por ejemplo, de la autógrafa californica, van a consumir estas poliedrinas que van a estar contaminadas con su virus que tiene el gen de interés, y lo que van a hacer es que el baculovirus va a empezar a utilizar toda la maquinaria de la mariposa para producir, para replicarse, y a la vez también, como nosotros hemos metido nuestra proteína de interés, entonces también va a empezar a producir la proteína de interés a la misma medida en la que está produciendo nuevas partículas virales. Entonces, cuando la mariposa ya está en su estadio infeccioso terminal y básicamente va a morir porque ha sido infectada por los virus, entonces los virus van a liberarse a otra hoja, y en vez de la poliedrina que van a tener acá, acá ya va a tener su proteína de interés, que ustedes solamente la recogen y la miden y ven si es que ha habido una producción específica de la proteína que ustedes querían. Entonces, al ser organismos eucariotas, producen proteínas complejas, toleran genes de interés grandes. Esa es la ventaja, por ejemplo, por sobre los organismos de plantas o las microalgas, que al meter su gen de interés dentro del genoma de E. coli, si se acuerdan de esta parte del BACMIDO, entonces la capacidad de carga va a ser mucho mayor que, por ejemplo, insertándola en un plásmido, que ustedes ya saben que es una molécula de DNA bastante pequeña o una sección de DNA más pequeña. Entonces va a permitir meter genes más grandes, es escalable, porque obviamente mientras más cantidad de insectos tengan, pues entonces mayor es la producción de su gen de interés. Lo único que tienen que hacer es utilizar un invernadero, por ejemplo, para que las condiciones de crecimiento de la California, de la autógrafa californica, sigan siendo constantes. Y la otra propiedad que tiene es que pueden poner más de un gen de interés dentro del vector, porque nuevamente al utilizar el genoma de la E. coli para hacer la transfección del virus, entonces tienen mayor capacidad de carga para poder trabajar. Es un sistema de transformación de todas maneras muy costoso, especialmente en las líneas de insectos, porque tienen que utilizar igual insectos competentes, no es cualquier lepidóptero que va a servir. Ocasionalmente hay errores de expresión, porque al meter muchos genes de interés pueden promover que las tasas de mutación también sean muy grandes. A veces también puede ocurrir un bajo nivel de expresión cuando la transmisión o la infección del virus cambia un poco, porque ustedes saben que los virus tienen constantes mutaciones, ese es el gran problema. Entonces, cuando pasa de generación en generación, puede ser de que haya mutaciones en el gen de interés y, bueno, pues ya van a perder la capacidad de producción de una proteína óptima o funcional. Y, bueno, nuevamente, ¿no? Cuando utilizan vectores virales puede haber riesgos de contaminación o dilemas éticos que pueden estar presentes. Y con eso hemos terminado por el día de hoy, y ya hemos terminado la parte de transformación de organismos. No sé si tienen alguna consulta. Doctor, una pregunta. Eh, Fuera de las GPS, ¿cómo podríamos evaluar que en la transformación de células vegetales? Green Fluorescent Protein, sí, está bien. Pueden poner, por ejemplo, genes de luciferasas, que básicamente es lo mismo que un Green Fluorescent Protein, pero tiene diferente tipo de fluorescencia, no es tan cara. También pueden colocar genes de resistencia a un plaguicida, por ejemplo, a más de un antibiótico. Y
también pueden colocar genes de producción infrarroja, por ejemplo. Básicamente, nosotros utilizamos, por ejemplo, Clean Fluorescent Protein para ver dónde está infectando, ¿no? Porque muchas veces cuando nosotros hacemos una infección a los callos, por ejemplo, de las plantas, como los callos, nuevamente les digo, son células, como células madre, entonces al momento de cambiar la regulación hormonal, no sabemos si tu proteína va a ir a la raíz, no sabemos si tu proteína va a ir a las hojas o si va a ir al tallo. Entonces, la manera de verificar a dónde va a ir es utilizando estos genes reporteros. Ahora, los marcadores de selección para ver cuáles van a producir la proteína de interés generalmente son o de resistencia a antibióticos o de resistencia a, por ejemplo, a lo que tú quieres marcar. Por ejemplo, en el caso de las plantas que han utilizado para resistentes al glifosato, entonces el glifosato ha sido el marcador de selección para ver cuáles eran las óptimas. Pero generalmente siempre tienes que utilizar alguna luciferasa o algún tipo de marcador que te permita medir algún tipo eh, ¿cómo se llama? De nanómetros, eso es. Se me ha ido la palabra. Longitud de onda. Ahí está, eso era. También puedes utilizar genes, por ejemplo, una beta-glucuronidasa. Entonces, básicamente, esa es una enzima también, que en presencia de un sustrato específico como el X-gal, entonces vas a tener un X-glucuronidasa. Entonces, cuando la transfección es positiva, o cuando la transformación es positiva, entonces la planta va a cortar ese X-glucuronidasa y se va a teñir de azul. Entonces tu planta, las regiones en donde está tu gen de interés, se va a pintar de azul. Y eso lo van a ver en el paper que les voy a pasar esta tarde o esta noche. Gracias, doctor. ¿Más preguntas? Ok, perfecto. Entonces, detengo la grabación y bueno, nos vemos mañana a las 8:30. Buen resto de jornada. Hasta mañana.